Solamente imagina que todo lo que conoces ya no va a ser igual, todo lo que conocías ya no va a ser lo mismo, todas las personas que tú conocías ya no iban a ser las mismas, que tienes que sobrevivir para no ser mordida y ser zombie. Bienvenido o bienvenida por si no lo tienes, hoy te traigo El Amanecer de los Muertos. Para mí esta es una de las mejores películas de zombie. Y vamos a comenzar. Todo comienza con Ana, una enfermera de un hospital normalito, y en el fondo estaban sonando que llegaban gentes con mordidas, lo normal. Y entonces Ana le comenta a su amiga que trabajó muy duro, está muy cansada. Entonces Ana se va para su casa y en el camino se encuentra con una niña que es su vecina. Y es importante hablar de esta niñita porque más adelante vamos a verla otra vez. Así que Ana fue a recostarse a su casa y tuvo lo que tenía que hacer con su esposo. Así que en la mañana siguiente su vecina, la niña que ya les había hablado, llegó a despertarlos y el esposo, como la vio sangrando, la fue a auxiliar y esta descaradamente le muerde el cuello y Ana logra retirarlo un poco, pero ya el esposo ya está casi muerto, estaba botando mucha sangre y Ana fue a llamar a urgencia, pero ya el esposo había muerto. Así que el esposo revive mágicamente y quiere morderle el cuello también, o quiere morderle cualquier parte de su cuerpo. Así que Ana se encierra en el baño y el esposo saca fuerza de un Saiyajin y Ana se vuela por una ventanita del baño y ve todas las calles locas. Todo el mundo no era como lo recordaba, ya la gente era zombie y estaban huyendo de los zombies. Así que Ana se fue de su país. Así que en medio de la carretera Ana se encuentra a un tipo que intentó robarle su carro y Ana en el forcejo se estrella y queda inconsciente. En estos momentos nos cuentas todo lo que está pasando en el mundo, nos cuentan las noticias y Ana al despertar se encuentra con el típico policía de GTA V que la está apuntando con un arma. Así que él se da cuenta que ella no está infectada y van a ir a una base, que esa base pertenece a la policía. En el camino se encuentran tres sobrevivientes que se llaman Michael, Andret y su esposa que estaba embarazada. Así que estos sobrevivientes se encuentran en un centro comercial que no estaba infestado de zombies. Y aquí nos muestran unas escenas muy largas donde ellos están recorriendo todo el centro comercial. Así que nuestros protagonistas dentro del centro comercial fueron a revisar si no había ningún zombie dentro y apareció un zombie que intentó morder a nuestros personajes, pero Ana sin dudarlo le disparó y alcanzó a morder al poli. Así que el poli le muestra a Ana que lo mordió un zombie y se encuentran con estos nuevos personajes. Estos vigilantes son llamados CJ, Bar y Terry. Así que estos vigilantes no los dejaban pasar porque pensaban que estaban infectados. Claro, es entendible que unas personas con manchas de sangre, yo no los dejaría entrar. Así que el poli o Ana le cierra las heridas al poli. Y estos personajes no sabían que el virus se transmitía con una mordida de un zombie. Así que ellos van al techo a pintar unas frases que digan auxilio, y ellos se dan cuenta que los zombies se están rodeando el lugar y conocen a otro sobreviviente que está en una cosa de armas y encuentran un avión, pero el avión no le para bola. Así que Terry se da cuenta a un cura que está hablando, que dice: cuando el infierno esté lleno, los muertos caminarán sobre la tierra. Así que llega otro sobreviviente que es de un camión y estos comienzan a pelear que sí o que no, que dejen entrar, y ganan los que dicen que sí. Así que el camión comienza a pelear con todos los zombies. Obviamente que el camión entra. Así que los sobrevivientes del camión entran y nuestros protas se dan cuenta
el virus se propaga por una mordida de un zombie, así que dejan en cuarentena a... Por esta razón dejan a Frank en cuarentena, ya que él había sido mordido antes de llegar al centro comercial y tenían que matarlo porque ya estaba un poco avanzado y podía morder a alguien. Así que mandaron al poli a matar a Frank y ellos dos se dieron su último abrazo, su padre y su hija. Ya Frank no podía más, ya no podía contenerlo, así que el poli, su hija, fue a esconderse para no escuchar el tiro. Claramente iban a matar a su padre. Descansa en paz, Frank. Así que desde este momento todo el mundo se comienza a divertir en el centro comercial. El poli a alzar pesa, unos a jugar baloncesto, uno a hacer deportes y comenzaron a hablar anécdotas de la vida y se fue la luz en el centro comercial y fueron los vigilantes del centro comercial a prenderlo. Y ellos pensaban que no habían zombies hasta que encontraron un perro y se confiaron mucho y un perro mordió a... Así que aquí muere Bart, descansa en paz Bart, te queremos. Así que estos chicos le echan gasolina a los zombies y los prenden todo. Así que aquí conocemos a esta viejita, quien va a traer provisiones a nuestros protas. Así que el poli, como ya había mordido a su esposa, la embarazada, se volvió zombie y también querían que su hijo naciera. Así que la viejita, con tanto ruido que hacían, vino a ver qué es lo que estaba pasando y el bebé creo que era zombie y mató a la esposa del poli y el poli, muy asustado, también mata a la viejita. Así que nuestros protagonistas van a hacer un plan para irse del centro comercial porque ya está muy rodeado de zombies y encuentran unos carros y los equipan de todo tipo de armamento. Le pone protecciones, lo equipan muy bien, le quitan todo peso para que vaya más rápido, para que los zombies no puedan entrar. Todo el mundo estaba haciendo su trabajo y la idiota esta estaba haciendo graffiti. No sé para qué servirán estos graffiti, pero los hizo. Así que sus vecinos le dicen que tiene mucha hambre y ellos se les ocurre la magnífica idea de mandar a su perro y se da cuenta que los zombies no comen perros, como si no fuera carne también, y los zombies se dan cuenta por dónde entrar y la loca va a ir a rescatar a su perro como si ya no se dio cuenta que los zombies no comen perro y entran y todo se vuelve un caos. Bien pendejo, bien pendejo. Así que esto ocasiona muchos problemas para nuestros protas y descubren que su vecino, el que estaba hambriento, ya estaba infectado, ya era un zombie. Y se deshacen de él y encuentran a Ana con su perro y ellos deciden regresar rápidamente, pero ya todo era un caos, ya los zombies estaban muy locos, ya tenían mucha hambre y también se iban deshaciendo de protas, iban muriendo, iban matando, así que los zombies logran entrar al centro comercial porque alguien no cerró la puerta y ellos van rápidamente al estacionamiento a prender los carros. Nick, you're stupid. Counting all these racks, money so long. I told her goodbye, had to float off. I can't take no L. Así que las cosas desde este momento se están saliendo de control. El carro de uno de nuestros protas se estrella y los dos hombres que estaban en el otro carro fueron a ver qué estaba pasando y lamentablemente encontraron a los tipos que se estrellaron ya infectados y decidieron matar a todos. Así que hasta aquí los únicos sobrevivientes eran nuestros principales protagonistas y uno de los vigilantes. Así que hasta aquí las cosas se estaban saliendo de control. Fueron al muelle. Uno sacrificó su vida para que los otros se salvaran y decidió explotar un tanque con gas para que los otros sobrevivieran. Así que todos nuestros protas se estaban montando en el barco, pero el único que no se montó. Así que nuestro protagonista se estaba mostrando en el barco, pero el único que no se montó fue Michael porque ya estaba mordido por un zombie y Ana no quería que él se quedara, pero Michael, como buen protagonista que es, dijo que se fueran sin él. Y también nos muestran algunas escenas de cómo pasaron sus días en el mar los únicos sobrevivientes.
También nos muestran que cuando ellos llegaron al muelle, el primero que se le fue el perro y fueron acechados por un poco de zombies. No sabemos nada más de ellos. Y también nos muestra del vecino que se murió, el que dijo que tenía mucha hambre desde que comenzó la cuarentena hasta que terminó. Si te gustó el video, puedes suscribirte, activar la campanita, decirme qué quieres ver en el próximo video y nos vemos en otra próxima oportunidad, crack.